Bueno, nos metemos en otros temas de actualidad y que tienen que ver con la economía y con el turismo. ¿Qué pasó en esta temporada, ahora que ya estamos llegando a su fin? ¿Qué pasó en la semana de carnaval? Y cómo empezó también a desarrollarse la nueva medida, ¿no? El 0% de IVA para el pago de alojamientos para turistas uruguayos, pero también para extranjeros. Todo esto lo vamos a dialogar con Remo Monseglio, subsecretario del Ministerio de Turismo, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo anda? Muy bien, muy buenos días. Un placer recibirlo personalmente porque presencial, ¿no? Lo hemos tenido muchas veces, pero por Zoom. Sí, quiero que conste que aquella vez que había prometido venir, salí por Zoom con una guía acá que me estaba pasando medicamentos porque tenía una lumbalgia post-COVID muy interesante, pero cumplí con ustedes por lo menos desde Sí, casa. cómo no, pero es mejor verlo, ¿verdad? Claro. Nos alegramos de poder charlar en persona. Me pasa lo mismo. Monseglio, ¿cómo se evalúa esta temporada que acaba de terminar? La primera para el gobierno de alguna manera y para el Ministerio de Turismo, distinta a lo que habían sido los primeros 2 años de pandemia, o por lo menos esa temporada de pandemia. Bueno, la primera evaluación es que para mí en particular y para nosotros en el Ministerio de Turismo la temporada todavía no ha terminado, felizmente. Nosotros apostábamos muchísimo a la primera quincena del mes de enero. Y por lo tanto esperábamos que nos fuera bien porque ahí se juega prácticamente el 60% del aspecto económico de la temporada, de los ingresos. Y debo decir que desde el 27 de diciembre hasta el 15 de enero estábamos más que conformes. Nos fue muy bien, tuvimos suerte, vinieron mucho más argentinos que los previstos y en general mucho más turistas que los previstos. Recuerden que ahí habíamos quitado el segundo PCR el 7º día y que se había empezado con la vacunación a extranjeros. Esos 2 factores influyeron positivamente. ¿Qué pasó el 15 de enero? El 15 de enero empezaron a incrementarse los casos por la variante Omicron, entre ellos mi hijo más pequeño y yo caímos con un contagio, tuvimos que estar obviamente en casa, resguardados, y eso le pasó a una cantidad de gente que empezó a suspender las reservas que tenían. Y ahí debo destacar, porque además a ese factor se sumó el mal tiempo, que nos acompañó toda la segunda quincena y prácticamente 22 días de febrero, debo destacar la madurez del empresariado turístico uruguayo, que reprogramó esas reservas, algunas de ellas prepagas o con señas. ¿Las reprogramó para cuándo? En muchos casos para carnaval. ¿Y eso qué nos dio? Un carnaval más que aceptable, porque nosotros ni nos soñábamos en carnaval más del 80% de ocupación en Colonia como realmente se dio, claro, que es un destino, digamos, destinado a un público argentino de un poder adquisitivo por lo menos medio alto. Que los puntos altos fueron la primera quincena de enero y la semana de carnaval. ¿Eso permite, digamos, promediar como aceptable o satisfactoria la temporada hasta donde ha corrido? Como yo les decía al principio, para mí la temporada sigue corriendo. ¿Qué medidas se toman para compensar ese febrero que obviamente por el mal tiempo y por la variante Omicron no fue satisfactorio? Se toma la medida que nosotros por lo menos es la primera vez que la tomábamos largamente solicitada de llevar el IVA 0 que va directamente como beneficio al usuario. Es decir, la persona que iba a pagar, no sé, $50 en un hotel, termina pagando 45. Y además, obviamente, eso se suma a determinadas promociones que están haciendo los empresarios turísticos y fundamentalmente hoteleros, que algunos hacen 5 días por 4, 4 días por 3. Con eso sí esperamos realmente de alguna forma compensar ese febrero que dejó mucho que desear, y esa medida llega hasta el 17 de abril, que incluye Semana Santa. Y eso es bueno que lo sepa toda la gente, porque evidentemente van a haber propuestas mucho más atractivas que las que hubieran habido sin esta medida. Ahora, quiero destacar, recién hablado del empresariado, los operadores también particulares, ¿no? Quienes alquilaban casas en la costa, muchas veces estuve llamando y decían, bueno, mirá, te confirmo en un ratito porque se están haciendo el PCR, me avisan si llegan, si tengo libre la casa. Me parece que ahí hubo una madurez también importantísima, más allá del empresariado y los particulares, ¿no? Que también hicieron frente a esa situación. Pero mencionó la Semana de Turismo. Y pienso, por ejemplo, qué particularidades va a tener. Ya toma el mes de abril, ya no es tanta playa.
cómo se está trabajando y sobre todo con la Cámara Uruguaya de Turismo para seguir incentivando ese turismo uruguayo, pero también extranjero. Bueno, con la Cámara Uruguaya de Turismo el trabajo es permanente. El propio ministro Viera tiene reuniones quincenales permanentemente, prácticamente no falla nunca eso. Y es lo que nos ha dado la tranquilidad, que las medidas que se toman prácticamente se toman en conjunto. Como nunca antes, la Cámara Uruguaya de Turismo y todo el turismo en general, como nunca antes, digo, habían tenido a un presidente de la República, más 3 ministros, el de Trabajo, la ministra de Economía y el ministro de Turismo, exponiendo ante ellos en el Hotel Radisson hace prácticamente un mes y medio. O sea, eso marca ese ida y vuelta permanente que hace que trabajemos en conjunto. Las expectativas son las de siempre. Hay lugares que tradicionalmente en Semana de Turismo la gente los copa, ¿verdad? Las termas. Destino Termas ha tenido un relanzamiento. No se olviden que en los últimos años venía bajando un poco Destino Termas. Bueno, realmente ahora los intendentes, tanto de Salto como de Paysandú, lo destacan permanentemente el crecimiento que han tenido en todos los destinos termales. ¿Ya se manejan porcentajes de reservas para turismo? No, yo hoy no les podría dar porcentaje de reservas. Nosotros queremos números siempre. Sí. Yo con el tema de los números, hasta que no termine la temporada, realmente trato de evitarlos. Manejo mucho tendencias, porque me pasa que uno tiene mucha experiencia previa a entrar en el Ministerio de Turismo como operador turístico, manejando o dirigiendo o asesorando varios hoteles. Entonces tengo una percepción que varía también y que muchas veces la gente no la sabe interpretar cuando en un pequeño informe se manejan porcentajes y números que realmente yo a veces digo, ¿qué entenderá la gente de esto, ¿no? Claro, Seilio, pero a ver, capaz que no números, pero sí, ¿qué es lo que más le preocupa de cara a la Semana de Turismo? Para hablar ya de conceptos. ¿Qué es lo que más me alienta? Lo que más me alienta es que la gente... Bueno, pero había una temporada muy alentadora en la previa y pienso, por ejemplo, en las finales de Copa Sudamericana, Copa Libertadores, la temporada, se vieron condicionadas por diferentes aspectos. En particular de cara a turismo, más allá de que puede venir buen tiempo, hay promociones, pero ¿hay algo puntualmente que preocupe? May, nosotros podemos cambiar una cantidad de cosas. No podemos cambiar ni el clima, ni, por ejemplo, el tipo de cambio en Argentina. Esas son las cosas que preocupan. Bien. Por lo tanto, para cualquier evaluación hay que pensar cómo estábamos previamente a ese periodo que vamos a evaluar. Convengamos que lo que se hizo con las finales de la Conmebol fue realmente un conejo salido de la galera de nuestro gobierno, que levantó la mano y dijo, en Uruguay se hace cuando en ningún otro país se hacía. ¿Qué otras variantes nosotros no pudimos manejar? Personalmente me ocupé de toda la temporada de cruceros. Íbamos a tener más de 220 cruceros entre Montevideo y Punta del Este. Fuimos el primer país que estipulamos los protocolos para que los cruceristas bajaran. Se dio a conocer en tiempo y forma. A la semana Argentina tomó una medida espejo con nosotros, una cosa que ni que lo hubiéramos planeado. A los pocos días, Brasil, en forma unilateral, en una decisión que no nos gusta, pero que tenemos que respetar como todo país soberano, decidió que no iba a aceptar cruceros que tocaran puertos de otros países. Iba a recibir solo barcos que hicieran cruceros de cabotaje. La temporada de cruceros quedó en cero. Sí. Por delante, yo soy biológicamente optimista, espero mucho. Les puedo asegurar que el fin de Semana Santa, como todos los años, va a haber una muy buena ocupación, llueve o truene. La variante puede ser estirar esa semana algunos días más, y en eso el factor tiempo va a incidir muchísimo. Ya tenemos que cerrar, pero han llegado varias preguntas a propósito del turismo social. ¿Se va a retomar? ¿Se está desarrollando? Ayer estuvimos en una reunión con el ministro Tabaré Viera, los dos directores, el director nacional de turismo, Roque Baudeán, quien está a cargo de ese proyecto, y el director general de Secretaría, Ignacio Curvelo. Ese tema es una de las primeras cosas que tenemos para aplicar enseguida que termine esta temporada, que como le decía hoy a Maggie,
ahí para nosotros todavía está vigente. Esto sería las quinceañeras, por ejemplo, que están vinculadas a BPS, las personas mayores, eso sería discapacidad. todo lo que podamos hacer con toda la gente que no tenga la normalidad, digamos, entre comillas, económica para hacer un turismo y que le esté vedada esa posibilidad. Vamos a tratar de llegar a la máxima cantidad de gente posible y a la mayor variedad de grupos posibles. Sí teniendo en cuenta, obviamente, determinadas cosas, ¿no? Si hubiéramos hablado de turismo social hace un año era imposible, las personas ancianas estaban recluidas y con un alto riesgo y los niños no podían porque el contagio era permanente. Aunque les parezca mentira, cuando fuimos a la comisión del Senado de Turismo, desde un sector de la oposición se nos preguntó eso, ¿por qué no habíamos hecho turismo social durante la pandemia? Resulta tan lógico y tan claro que yo creo que explicándolo en 2 minutos se entiende. Por delante tenemos mucho por hacer y vamos a trabajar para ello. Muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por la invitación. Cerramos por aquí y por ahora la charla con el subsecretario del Ministerio de Turismo, Remo Monseglio. Ya son las 9 de la mañana, 37 minutos.